¿Qué tal? ¿Cómo están? Y aquí en modo albirrojo, porque por supuesto este viernes estoy seguro que vamos a ganar lejos en este partido inaugural para la selección paraguaya. Gloria, también de albirroja. Me gustan nuestras remeras, no son las últimas, pero son las que están, las históricas que están en nuestro corazón, ¿verdad? No, y sobre todo yo creo que es recordar, rememorar lo que han sido otras glorias de Paraguay en otros mundiales. Y a mí me llena de mucha alegría de ver gente que nunca le ha visto a Paraguay compitiendo en un mundial. 16 años es mucha historia, mucho por nosotros de no verle a la albirroja y ver estos jóvenes, los más chicos. Mañana las escuelas se van a llenar, ¿cómo era? El día jueves, perdón, se van a llenar realmente todas las escuelas con la albirroja, la remera. Y eso, hay mucha simbología, me parece. No queremos más, parece, en esta temporada. Totalmente, no hay enemigos. Y principalmente, sí, tenés razón, 16 años es mucho. La última vez fue Sudáfrica, sí, que encima fue un buen partido, sí, de Sudáfrica. Para los que tenemos unos años, sí, recordamos que llegamos, creo que lo más lejos que llegamos en la historia del fútbol. Y sobre todo en esto, yo sigo insistiendo, para nosotros, para nuestra cultura, lo que somos nosotros es que nos volvemos a reconocer entre los paraguayos, nos queremos. Sé que muchos quieren tirar medio una onda y dicen, no, es todo comercial. No, hay una cuestión de fondo mucho más profundo del ser paraguayo como tal, ¿verdad? De reconocernos, de querernos, de hacer inclusive en diferencias que se dan en otros ámbitos como un break, como un esperemos un poco, parece Navidad, Año Nuevo, todos juntos realmente. Y principalmente es muy importante tener en cuenta lo que es el liderazgo, Gloria, porque los jugadores son los mismos. Sí. Pero sin embargo el líder, el DT, cómo logra sacar lo mejor de cada uno también hay que reconocer, porque en algún momento llegamos a pensar de que no íbamos a llegar nunca más, probablemente, a un mundial. Uno de los temas que vamos a estar hablando hoy, justamente a propósito del mundial, ¿qué tener en cuenta para este tipo de viajes? Seguramente algunos están esperando el primer partido para anotarse a los siguientes. ¿Y por qué no al cuarto o al quinto partido, verdad? Imagínate ahí, Gloria. En el fútbol, porque la mayoría se está preparando para partidos 1, 2 y 3. ¿Qué pasa si querés ir al cuarto o al quinto? ¿Qué pasa si llegamos a la final o si querés acompañar? La final nos estarán acompañando hoy para hablar sobre viajes y reservas en línea, qué tener en cuenta, cuándo acudir a una agencia. Ojo con las agencias en línea que a veces te muestran un precio de pasaje, pero después cuando llegas al final cambió el total, o incluso qué pasa si llegas y no encontrás tu reserva en línea, sí, y otras cosas. También estaremos hablando sobre la innovación paraguaya en la realización de remates en línea y televisados. Paraguay tiene una innovación en ese sentido, en lo que es la realización de remates en línea, Gloria, hace más de 25 años. Y a nivel de transparencia y sobre todo en el sector cárnico, porque finalmente es eso, ¿no? Lo que uno va viendo y la calidad de los animales. Totalmente. Y también estaremos hablando sobre esta estrategia de Autores Paraguayos y Asociados, APA y la Senatur, de impulsar la estrategia de promover la música paraguaya en hoteles y restaurantes. Me decía el ministro Jacinto Santamaría, ministro de Senatur, justamente queremos que se revivan las noches asuncenas, que se revivan los restaurantes, porque a veces acá, Gloria, hoy por hoy, y justamente está con nosotros una agente de viajes, para ir a un buen restaurante en Itapirayú. Sí. Por ejemplo, no sé cuáles son los restaurantes asuncenos hoy que te ofrecen auténticos platos o comidas paraguayas o músicas paraguayas. Podemos hablar de marca, hay uno que nos gusta muchísimo, que es lo de Osvaldo, por ejemplo, sí, pero ¿cuáles son los otros? Pero ¿te acordás que antes era, o sea, a nivel la salida familiar? ¿Cómo se llamaba el que estaba sobre la República Argentina, verdad? Sí, había otro en el centro también, pero ahí era con música paraguaya. Y esa es la idea. Hay uno que, según me dijeron, en la zona de Lambaré, ya hacia el puerto, dice que hay hacia ahí está enramada, perdón, dice que hay un lugar también que se come asado, parrilla, es sencillo, pero tiene música paraguaya. Bueno, ¿y qué ofrecen los agentes de viaje en estos casos? Ya nos acompaña Luma Narváez, ella es travel blogger y asesora de viajes. Luma, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, César.
¿Qué me preguntaste? Realmente estás llegando recién, ¿verdad? Tengo entendido que terminaste una carrera, estás impulsando aquí trabajar en Paraguay, ¿verdad? Sí, acabo de terminar la carrera de turismo en Barcelona y me mudé a Paraguay nuevamente después de 6 años. Vine en diciembre y estoy siguiendo con mis asesorías de viajes y creando contenido de viajes desde Paraguay, intentando mostrar un poco más de nuestro país a mi audiencia internacional y también a nuestros compatriotas que me siguen. Y Bueno, realmente viajaste mucho, entiendo, porque miramos tus redes, justamente nos interesó, o sea, entiendo que más de 60 países, pero también desde acá, de haber conocido, la idea es cómo nosotros, los que queremos viajar, los que nos gustaría viajar, ¿por qué no caer en estafa, por ejemplo, ¿verdad? Por eso me encantó este tema de viajar y reservar en línea. ¿Qué hay que tener en cuenta para eso? Bueno, hoy en día, gracias a que tenemos todas estas plataformas que son muy fáciles de usar y podemos organizar nuestros viajes nosotros mismos desde nuestro celular, yo creo que puede ser un poco peligroso también porque aparte de que hay estafas, hay muchas cosas que uno no ve como en letra pequeña en estas aplicaciones en la que terminas pagando de repente por servicios, por ejemplo, seguro de viajes que te van sumando $5 más o más equipaje del que necesitas, por ejemplo. O a veces te presentas pagaste tu equipaje y te presentas en el aeropuerto y no tenés equipaje. Entonces, dependiendo del viaje, si va a ser un viaje en el que vas a ir con muchas personas o con un viaje familiar, yo creo que siempre es más recomendable ver con una agencia de viajes. En mi caso, como yo viajo mucho sola o con mis amigas y de repente cada una reserva sus cosas, sí recomiendo más a lo mejor ver en línea porque podrías ahorrarte un poco, pero siempre antes de pagar, revisar el monto final y ver el desglose para ver qué es lo que realmente estás pagando. Siempre estar ¿Y revisando que no pagaste? tu vuelo. Porque por ahí eso justamente es lo que te hace falta, ¿verdad? Sí, También. exactamente. ¿Qué, por ejemplo, cuando miras, o sea, porque uno hace y compra nada más en línea, pero cuando haces la revisión, ¿qué es lo que vos, por ejemplo, a veces esto tiene que tener y para estar segura de esa compra? Para mí, por ejemplo, me tengo que asegurar que tenga agregado el carrión y mochila, esas dos cosas, que no estoy pagando un seguro de viajes que no necesito para la tarifa y que tampoco estoy pagando otras cosas extra, como por ejemplo, normalmente en estas aplicaciones como Booking, todos tienen como que son premium y te ofrecen siempre que te hagas premium antes de terminar de pagar y de esta forma vas a recibir beneficios y cosas así, te van a dar descuentos, pero realmente no es necesario que te hagas premium para usar la aplicación, no tenés muchos descuentos más de los que vas a encontrar usando la aplicación como siendo un usuario normal y muchas veces uno termina pagando eso o anualmente o mensualmente sin darse cuenta porque ponen como en una parte en la que deseo no recibir mensajes y después deseo no pagar esta membresía, ¿verdad? Y son ese tipo de cosas que creo que uno tiene que tener en cuenta. Justamente hay una línea aérea acá que podemos decir nombres, ¿verdad? Que de entrada lo primero que te pide es que tengas una membresía. No me pueden obligar a tener una membresía porque es un costo elevado, por ejemplo. Sí. Y justamente lo que yo estoy queriendo es un low cost. Sí. Claro, y porque ponerle que es un viaje el que vas a hacer en el año. Sí. Y yo creo que si sos una persona que viaja mucho por trabajo, qué sé yo, usas mucho esta aerolínea, yo creo que sí valdría la pena, pero si vas a hacer un viaje familiar al año no es un gasto necesario, yo creo. Y suelen muchas personas caer en eso y pagar. Yo tengo amigas a las que les pasó. Entonces, creo que la gente debería cuidar eso. Y por ejemplo, ¿qué tener en cuenta? Porque supongo que 2 momentos de inseguridad uno tiene si vas a comprar en línea. Que tu vuelo sea seguro, que no te encuentres con sorpresa y el lugar que vas a pernoctar, el hotel También, o lo que vos ¿verdad? elijas, ¿no? Claro. Sí. Y aparte de eso, yo creo que las actividades, uno de repente viaja a un destino, ya tenés el hotel, ya obviamente tenés el vuelo, tenés el transporte, pero llegas ahí, querés hacer una actividad que te das cuenta de que en los próximos 3 días que vas a estar ahí ya está totalmente reservada y ya te perdiste de eso. Por ejemplo, siento que la gente se deja mucho estar y al final no organizan su viaje
con antelación y se encuentran con este tipo de sorpresas cuando llegan y no pueden vivir el destino al máximo. Por eso a lo mejor siempre es útil, aparte de asesorarse online, asesorarse con un profesional antes de viajar. A lo mejor hay actividades que uno por su cuenta no encuentra tampoco online. O otra cosa que también creo que hay que tener en cuenta es probablemente si te sale más rentable rentar un auto antes que moverte en Uber o en el transporte público y cuánto tiempo perdés para llegar a tus actividades y ese tipo de cosas. Es algo que empecé a tener en cuenta después de empezar a viajar mucho. Por ejemplo, en mi viaje más reciente a Costa Rica ya rentamos un auto con mis amigas y nos fue mucho más fácil movernos, incluso cambiar de destino a último momento y ir a otra ciudad que nos pareció más interesante. Y eso. Bueno, justamente, ¿cómo funciona acá, por ejemplo, para un hotel fundamentalmente, que a veces uno no sabe en qué barrio está? Me pasó una vez en un viaje de trabajo que en Booking parecía fabuloso y cuando llegamos allá realmente era una pensión, ¿verdad? Era una pensión en un barrio bastante aislado en San Petersburgo, en Rusia. Y a partir de ese día empiezo a leer siempre lo que son los comentarios en TripAdvisor, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son unas páginas que vos recomendás que la gente lea para tener realmente esos comentarios y por lo menos levantar la antena, ¿verdad? Aparte de TripAdvisor, que también uso, la misma plataforma en la que estés reservando, por ejemplo, Expedia o Booking, todas estas tienen sus reseñas también. Incluso si dejas una reseña, normalmente subís de nivel y desbloqueas algunos descuentos también. Entonces, antes de reservar un hotel siempre también me fijo, porque el hecho de que esté en un barrio peligroso no es lo único que te puede pasar, sino que, por ejemplo, puedes leer las reseñas y te pueden decir, se escucha mucho el sonido del ascensor o las paredes son muy finas, no pude dormir a la noche, se escucha el ruido de la calle. Hay un montón de cosas que al final uno no considera cuando está reservando porque obviamente siempre ponen las mejores fotos y los mejores ángulos y las mejores vistas. Otra cosa que pasa mucho también es que reservas en línea y ves una habitación con una super vista al canal en Venecia y después llegas y tenés vista a una muralla. Y es porque no viste exactamente qué habitación estás reservando. Y normalmente te ponen de una manera muy por lo confusa. general nomás y no fuiste a lo específico, digamos. Exacto. ¿Verdad? Bueno, también vos como una joven mujer, ¿verdad? Viajas sola. ¿Qué recomendás? ¿Las mujeres pueden viajar solas en el mundo? ¿Hay países donde tienen que tener más atenciones? ¿Qué destinos, por ejemplo, decís, acá como mujeres no podés venir? De hecho, sí, viajé mucho sola y viajé a países en los que normalmente no te recomiendan viajar sola, como son Líbano, Jordania. También viajamos en un grupo de mujeres solas con mis amigas a Egipto. Yo creo que una mujer puede viajar sola a donde sea, donde ella se proponga. A mí en un futuro me gustaría ir también a países como Afganistán, Irán. Yo creo que en ese tipo de viajes sí querría ir con un grupo de personas, pero para viajar sola yo creo que la palabra que estoy buscando es que tenés que ser prudente en todo momento. Cuando yo viajo sola, salir a tomar o algo así no es una opción, o quedarme hasta muy tarde y caminar sola de noche tampoco es una opción. Que tampoco Europa es la seguridad de que no se te asalte, porque a veces creemos que Europa es lo más seguro que hay y de repente hasta para hoy es más seguro que algunas ciudades, ¿verdad? Me pasó en Bruselas que desde el mismo bar en el que estaba sentada se llevaron mi bolso con todas nuestras cosas, nuestras pertenencias, nuestros celulares. Y en Barcelona, incluso viviendo ahí, llegaron a entrar a mi casa. En Paraguay nunca me pasó que me hayan entrado a robar a mi casa. Sí está mucho más inseguro Europa ahora y recorrer por ahí tampoco es recomendable. Incluso siendo una mujer caminando sola de noche, la gente dice que sí, ahora soy libre porque en Latinoamérica no podía y ahora en Europa puedo. No es cierto, sí hay peligros en todos lados. Una tiene que ser prudente en todos lados viajando sola. Igual lo que pasó con este chico, lo último en Japón, de este chico americano que se peleó con la familia, se separó unas horas y bueno, que ya le encontraron.
O sea, hay que tener mucho cuidado como en todas partes, no Sí. porque decir de que nosotros recibimos una información acá, pensar que en otro lado, porque es Europa entre comillas, o en cualquier lugar. Igual que tampoco cuando te satanizan mucho un lugar Sí. y después te vas a decir, pero sí son todos unos buenitos. No, lo que pasa es que vos te vas también con una alerta y un cuidado. Claro. No vas a estar con tu celular ahí en mano, digo yo. O sea, tener en cuenta esa... Exacto. Sí. Sí, Barcelona ya no es un lugar en el que uno pueda andar con el celular sin preocuparse en el metro, por ejemplo. El primer asalto de motos que yo vi, el famoso motochorro, yo vi en Barcelona. Sí. En el 2002, por ejemplo. O sea, allá hace más de y me 20 quedé años. hasta ahora, hace más de 20 años. O sea, nunca corrí, porque lo único que faltaba era que digan, este latinoamericano está metido en el medio. ¿verdad? Sí. Pero es cierto, sí, realmente es así. Luma, viajando, ¿cómo ves el hecho de que tengamos un presidente que a veces dicen viaja mucho, pero sin embargo vemos que después de que se fue a Japón, por ejemplo, se liberó la visa, que tiene un costo elevado y una facilidad, y otros países? ¿Vos cómo ves el hecho que cuando viajas a un país y supiste que tu presidente estuvo ahí y ya le conocían? Vos sabés que yo sí estoy a favor de los viajes del presidente, porque a lo mejor hay personas que no les parece suficiente los inversores que están llegando al país y todo eso, pero para los viajeros o para las personas que viajan por trabajo y demás, estamos notando una diferencia en que ahora, por ejemplo, podemos viajar a Tailandia o a Japón sin tener que tramitar una visa, que antes tenías que tramitar una visa por embajada, tenías que pagar una tasa. Yo, por ejemplo, cuando viajé a Japón, me acuerdo que tenía que viajar en junio y tramité mi visa en mayo y el 1 de junio se sacó la visa y fue después justamente de que se reunió el presidente Santiago Peña. Y para ir a China me comentabas antes de la Sí. entrevista que fue toda una odisea. Fue todo un tema realmente, es que nosotros los paraguayos solamente podemos sacar la visa desde Sao Paulo y yo viviendo en Barcelona, que ya tenía todo mi viaje, ya estaba ilusionada, tuve que enviar mi pasaporte acá por DHL y gestionar, fue todo un tema realmente. A Taiwán sí pude ir sin ningún problema, entré sin, Puertas sin grandes. visa, Sí, sí, claro. Yo les decía, soy paraguaya, y ellos, ay, sos de Paraguay. Sí, siempre que me encuentro con taiwaneses alrededor del mundo me tratan como si yo fuera una taiwanesa más. Realmente todo esto, ¿y cuánto implica, por ejemplo, el costo de las visas como un aproximado para saber qué es lo que están haciendo ahorrar? Algo es en lo personal y si te vas con la familia más todavía. Y eso depende del país al que estés aplicando la visa y del país desde el que estés Y en aplicando. estos dos, por ejemplo, Japón o Sí. Tailandia, ¿cómo? Por ejemplo, para la visa de Japón, como yo estaba aplicando siendo residente de la Unión Europea, como vivía en Barcelona, me costó 18 euros. Sí. Y tengo entendido que si aplicaba desde Asunción, como le pasó a mi amiga Jimena, creo que le costó un poco más de $40 ya. Sí. No es mucho la diferencia, pero sí varía de acuerdo a donde estés viviendo. Después, para viajar a Tailandia también me costó $25, si mal no recuerdo. Para viajar a Indonesia, que es una e-visa nomás, sí es mucho más elevado, me costó $95. Después la visa para Estados Unidos, que es la más conocida, Sí. esa cuesta $185. La visa para todos los países varían. Hay un país, por ejemplo, al que yo sueño con ir, pero todavía no se dio, y una de las razones es porque el costo de la visa es de más de $700 para ¿Qué ir país a es ese tan caro? Bután. 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 Es carísimo ir. No Se te- quieren los visitantes, parece. No, y dicen que es el país más feliz del mundo. Yo tenía entendido que era Paraguay, pero dicen que Bután es uno de los países más felices del mundo y que tienen 0 emisiones, como que no contaminan al año. Ah, mira. Sí, y me parece un lugar muy interesante. Es un país muy, muy pequeño de Asia. Así que, sí, como te decía, Sí. el tema de las visas, la visa a Bután es muy cara y ahora que ya no necesitamos, por ejemplo, la de Japón y la de Tailandia, espero que sigamos así evolucionando y nuestro pasaporte es cada vez más fuerte, cada vez podemos viajar más libremente por el mundo. De hecho, que es uno de los más fuertes.
No es cualquier Sigue cosa. siendo un pasaporte Sí, bastante el que fuerte. tiene, creo que con todo esto va a ser, ¿cuánto era? 35 países creo que tenía Sí. libre y ahora habrá aumentado No, con todo Aumentó, esto. más de claro, 150 Japón, Tailandia, países. sí. Sí, ya tiene esa, sí. Y eso es importante porque te hace como pasajero, como ciudadano de el hecho primera, de que ¿no? no nos pidan la Unión Europea ya es importantísimo. Claro que porque sí, tenemos varios sí, países, sí. Inglaterra tampoco nos piden. Hay Sí. otros países en Latinoamérica que necesitan visa para Sí. ir de turistas, como Bolivia. Sí. Necesitan, incluso ellos quieren el pasaporte paraguayo para poder ir. Así es. Sí. Sí. Bueno, entonces se puede viajar, se puede hacer la reserva en línea, pero hay que ser muy atentos, ¿verdad? Sí, hay que ser muy atento y hoy día, gracias a que tenemos eso, muchos jóvenes y muchas personas más pueden organizar su propio viaje, pero hay que ser muy atento. ¿Es significativo o ayuda mucho, por ejemplo, cuando uno hace en línea y lo hace hasta asesorado y bien en cuanto a los costos? O sea, disminuye. Siempre estás pagando una tasa a la aplicación. Estás pagándole a la aerolínea y aparte estás pagando una pequeña tasa. De Y la depende misma mucho de forma- tu país también, porque a veces en tu país también te aplican un impuesto, ¿verdad? Sí, exacto. Como por ejemplo las aplicaciones que usamos no son aplicaciones paraguayas, son Booking, que es de Países Bajos, por ejemplo, sí te aplican también una tasa. Entonces, al final cuando estás pagando el precio ves luego un pequeño desglose que no estás pagando X precio, 70 euros, estás pagando 85 porque 1,55 Sí. es esto y tal cosa y estás pagando más cosas aparte de... si estás asesorándote, seguro le estás pagando al También a asesor la y todas esas persona. cosas, pero sí podés organizarte tu viaje por tu cuenta, siempre pagando ese tipo de tasas. Sí. Que también te va a cobrar una agencia de viajes tasas. O sea, al final del día no es gratis organizar un viaje, Sí. pero ya tenés la facilidad de hacer desde tu propio celular hoy en día. Sí. Dentro de estos más de 60 países que visitaste, ¿cuál es el país al que volverías siempre? Turquía. Turquía. Turquía es mi país favorito en el mundo. Pero esa es una pregunta muy difícil porque yo te diría que volvería a todos. Pero Turquía, Tailandia, Japón, esos tres yo creo que son Italia. Italia me encanta. ¿Y Paraguay qué ofrece al mundo? Paraguay es un país de ecoturismo que ofrece muchos destinos de naturaleza. Tenemos una de las ciudades más verdes que conozco y yo creo que cuando los extranjeros vienen realmente les impresiona ir a estas terrazas que tenemos sobre Santa Teresa y ver la vista de todo el Sí. verde, poder ir a 1 hora en auto y tener cascadas. Honestamente es un turismo similar al que ofrece Costa Rica e Indonesia. No tenemos costa al mar, pero tenemos cascadas impresionantes, ríos. Tenemos mucho que ver acá y hoy día se están abriendo un montón de alojamientos en zonas rurales. Yo creo que es lo más interesante que hay para ver ahora mismo y que no solamente para los extranjeros, sino para nosotros los paraguayos. Sí. Gracias a eso yo estoy conociendo un montón nuestro país. Bueno, Luma, gracias por venir con nosotros. Gracias por invitarme. Gracias, Realmente Luma. un gusto y con ganas de viajar, obviamente. Sí, Gloria. tenemos una lista larga. Totalmente. Cualquier cosa tenemos acá Claro, no, ya le llamamos a Luma. Luma Travel entonces está en redes sociales. Vamos a una brevísima pausa. En instante estamos hablando de la innovación paraguaya en remates en línea y más adelante este proyecto de incentivar la música paraguaya en restaurantes y hoteles. Ya volvemos.